etorri, bienvenidas, bienvenidos a este acto lleno de micrófonos, que ya no sabes por dónde tienes que hablar. Es el acto, bueno, para nosotros muy especial, tan especial que le hemos puesto música, gracias también a que tenemos aquí al gran Diego, que nos ambienta tan estupendamente. Miembro también de Más Planeta, como los que estamos en la mesa, que no hay, bueno, sí, mesita, en la mesita, que voy a comenzar por presentar, ¿no? Esta asociación de la que también este acto hace de cierre del curso académico. Se nota, pues, que Más Planeta es una asociación fundada por docentes, porque va por cursos académicos y además, en vez de por años naturales, que si fuera de contables, pues sería necesariamente por años naturales, y además dedicada a la transmisión del conocimiento, ¿no? A la organización fundamentalmente de charlas y actividades, pues sí, formativas, de transmisión de conocimiento, ¿no? Esta asociación, bueno, y de temática ecosocial, ¿no? Obviamente. En el curso que cerramos, este 2025-26, se han celebrado con 23 actos a los que han asistido unas 2.000 personas. Esto, como se está grabando por tantos sitios, da vergüenza decir algunas cosas, pero bueno, a ver, naturalidad. 2.000 personas, que es un número que tiene un poquito de trampa, porque presenciales pues son unas 600, que no está mal, y las otras 1.400 son de actos celebrados sobre todo en la UNED, que los retransmite online, y la verdad es que tiene bastante tirón, pero bueno, no, a mí los números que salen ahí siempre me asustan un poco, ¿no? 600 presenciales, 1.400 online hacen esos 2.000. Y si nos retrotraemos al origen de la asociación hace 3 años, en 2023, pues ha habido 49 actos en Navarra, en las 5 merindades de Navarra, porque no es una cosa, o sea, tiene una vocación de no limitarse a Pamplona, ni mucho menos, ni siquiera a Navarra, porque de esa, ¿no? 49 en Navarra y 2 en Logroño, donde ya se ha creado una asociación Más Planeta Logroño. Bueno, sí, hubo el acto inaugural y están en proceso de creación de los estatutos. En total, desde el origen de la asociación, 4.000 personas o asistencias, porque a muchas hemos sido los mismos, ¿no? Pero bueno, 4.000 asistencias a esas 51 sesiones, 1.300 presenciales, 2.700 online, ¿no? Entonces, pues bueno, es una asociación que nace, como he dicho, de 3 docentes que se les ocurre la idea y ha ido teniendo ese crecimiento fundamentalmente en actividad. Y uno de los 3 fundadores, pues como parte de su hiperactividad, pues aparte de montar asociaciones y tal, pues ha escrito un libro, porque tenía ratos libres, supongo. Y entonces, pues, este acto que tenemos hoy, pues, consiste fundamentalmente en la presentación de ese libro, en una presentación más, en la séptima de una gira en la que se ha presentado ya en 5 comunidades autónomas, y merece la pena enumerar un poco los sitios por ver que se busca ubicaciones especiales para las presentaciones, ¿no? En Barcelona, en un centro de FP, probablemente por empezar por el principio haciendo honor a la profesión. En Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, que es un sitio de lujo. En Sevilla, Málaga y Valencia, en sus respectivas universidades. En Teruel, que también existe, en la Universidad de Zaragoza, y en Madrid también en la Institución Libre de Enseñanza, ¿no? En la residencia de estudiantes. Entonces, pues para terminar este circuito, que yo no creo que termine del todo, pero bueno, para terminarlo por lo menos por el curso que corresponde en casa, pues aquí en la Biblioteca de Navarra, a la que hay que agradecer que nos preste el sitio tan amable, y donde ahora aprovecho aquí para meter una morcilla, yo me siento especialmente en casa porque en este mismo escenario
empezando justo cuando empezaba la pandemia, con mis colegas Barbas, Armentia y López Goñi, hicimos una conferencia al mes, un coloquio al mes, durante toda la pandemia, con mascarillas, con no sé qué. Empezamos en una mesa y enseguida nos tuvimos que poner, las 3 mesas que hay, nos poníamos cada uno en una mesa. Y estuvimos pues un montón de meses haciendo unos coloquios que llamamos núcleo de conversación. Entonces, decía que este sitio es como nuestra casa y en mi caso particular pues me siento especialmente cómodo en el escenario porque pasamos tiempos muy duros aquí, porque encima cuando estábamos tan separados no había público, o sea, era directamente para ser retransmitido, pero nos veníamos a hacerlo físicamente. Pues nada, dicho esto, pues me acompañan en la mesa, además del autor del libro, Mar Rubio, miembro de la asociación, catedrática de Historia Económica y muy centrada en su trabajo profesional, aunque también en los intereses personales en todo este tema. Pues nada, que haga un poco de presentación y luego vamos ya a lo gordo. Yo muy brevemente quería presentaros a José Luis García Hernández, para quienes no lo conozcáis. Ya lo ha dicho Joaquín, que es profesor de TP en especialidad de formación e innovación laboral, en la plaza del Centro de Referencia Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Centro de Grado Superior de Energías Renovables y Marcoy. Por tanto, sabe bien de lo que está hablando como la profesional. Actualmente, sin embargo, ejerce como asesor docente del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Es doctor en Educación por la Universidad de Zaragoza y ha cursado además 4 másteres en materias educativas laborales. Conoce bien el tercer sector, la acción social, su trayectoria en el ámbito sociolaboral, del que probablemente su participación como creador de Más Planeta es importante, y este no es su primer libro, es su segundo, hasta donde sé, y abunda en esta idea de la importancia de la acción profesional y de la transición ecológica. Y yo quiero que lo cuentes al público y luego yo intentaré convencer al público, si lo has hecho tú, de por qué es importante justo ahora. Bueno, pues nada, Arratsalde on, muchas gracias por venir. Yo la verdad que estoy muy contento de, bueno, por un lado, acabar este primer tour de presentaciones, ¿no? Que ha sido un poco agotador, ¿no? Entonces acabar en casa antes de verano viene muy bien, ¿no? Aunque también se está preparando un segundo tour, ¿no? A partir ya de octubre, ¿no? Hay que visitar más sitios, ¿no? y expandir un poco las ideas. Pero bueno, yo estoy muy contento de, pues bueno, de que me acompañen, ¿no? Tanto Joaquín como Mar, ¿no? Que son 2 personas de las que he aprendido mucho y de las que aprendo, ¿no? 2 referencias. Y claro, por un lado estoy muy contento, pero también muy preocupado, porque son personas que yo me quedaría horas escuchándoles, ¿no? Entonces, que ahora esté el foco en mí para esta charla me da un poco de pudor, ¿no? Pero bueno, trataremos de hacer... Yo voy a tratar de ser más breve, he hecho presentaciones que igual han sido un poquito largas, pero bueno, voy a tratar de ser breve, ¿no? Para acabar bien, además que habrá un final más especial. Y hacemos un poco de conversación, ¿no? Y además con toda la gente que estamos aquí, muchísima gente colega y conocida, ¿no? Podemos hacer un poco de tertulia, ¿no? Pero bueno, también estoy muy contento, ¿no? de que oye, muchas personas, ¿no? Que de distintas capas y etapas personales mías, ¿no? Vitales, profesionales, de amistades, ¿no? Pues me estáis acompañando, ¿no? en este libro, ¿no? Este libro, pues bueno, es un libro más, pero también para mí es como, tiene un significado especial, ¿no? Pues bueno, culminar también una etapa, culminar una etapa de formación, de actualización, ¿no? Tiene una parte también de inteligencia colectiva, ¿no? O sea, lo he firmado yo, pero son muchos aprendizajes colectivos que hemos hecho en todo este ciclo de charlas, en las cenas que hemos organizado, ¿no? Entonces, la verdad que he aprendido mucho, ¿no? Con este emprendimiento social, ¿no? Entonces, estoy muy agradecido, no solo a vosotros, sino a muchas personas que estáis aquí, que me habéis acompañado, apoyado y que me habéis ayudado mucho, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, pues si os parece, comenzamos, ¿no? Comenzamos un poco con la presentación oficial. Vale, pues el libro, ¿por qué este libro? Vamos a empezar por el principio. ¿Por qué este libro? Este libro surge por un deseo de volver a investigar sobre orientación profesional, ¿no? Yo desde el año 2011 hasta el 2019, más o menos, me centré bastante en el tema de orientación profesional, ¿no? Hice un máster de orientación profesional, hice algunos artículos, de ahí surgió la idea de la tesis doctoral
Y digamos que tuve que hacer un parón porque me metí en otra experiencia, que es la oposición, ¿no? Y entonces ahí ya tuve que dejar de investigar en la materia y centrarme en otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, después del 2024 me apetecía volver a actualizarme con temas de orientación profesional, de ponerme al día, hacer una actualización, y veía que era interesante hacer como una intersección con todos estos temas que estábamos también aprendiendo muchísimo de transición ecológica, ¿no? Y de ahí también me acuerdo que en el 2017-2018 la gente de FP del Gobierno de Navarra me planteó hacer una formación, ¿no?, para orientadores con el tema de orientación verde, y bueno, ahí ya también hice mis primeros pinitos, ¿no? Entonces, bueno, me apetecía ordenar las ideas, ¿no?, y ofrecer un mapa, ¿no? Yo veía que conforme más me metía en el tema de transición ecológica, políticas climáticas, más complejo era el tema, ¿no?, más diversidad de voces y de narrativas, y veía que era interesante orientar a los orientadores, ¿no?, a los educadores también, ¿no? Muchas veces funcionamos con unos cuantos tópicos, ¿no?, pues lo verde, los árboles, ¿no?, cosas así, pero realmente hay un debate de fondo muy interesante. Entonces me apetecía ofrecer una herramienta útil, y luego también tratar de hacer una... si tenéis la suerte de tener el libro, que está ya a la venta, y leerlo, pues bueno, vais a ver que es un libro que se mete mucho, no solo en la parte más mental, ¿no?, de empleabilidad, de trabajo, ¿no?, de lo cuantitativo, sino también mucho en lo cualitativo, en el corazón, en las emociones, en los momentos de cambio, en los significados de la vida, en las distintas etapas, ¿no?, que yo creo que es uno de los elementos clave en orientación y en otros muchos aspectos de la vida, ¿no? Y también, bueno, toca en determinadas etapas de la vida que uno reflexiona, ¿no?, mucho de eso. Entonces, bueno, ¿desde qué enfoque lo hago? Lo hago desde el enfoque de humildad científica, que plantea Umberto Eco, ¿no?, que es el libro que todos tenemos que leer al principio, una tesis doctoral, ¿no? O sea, yo no soy científico, yo no soy climatólogo, ni soy químico, ni soy doctor en economía, pero bueno, creo que me he basado en unas buenas fuentes, ¿no?, y ahí las he planteado. Luego, he tratado de reflejar mi sistema operativo hoy en día, que mi sistema operativo es, primero, apoyar y lanzar unas líneas de desarrollo, ¿no?, o de evolución, y luego ya complejizamos o problematizamos todo lo que queremos, ¿no?, todo lo que queramos, porque a veces me está tocando ver muchas veces en muchos sectores, ¿no?, que hay gente muy especializada en complejizar y problematizar de tal manera que es imposible avanzar, ¿no?, de tantos palos en la rueda que se ha metido. Entonces yo creo que en este tema de transición ecológica, políticas climáticas es importante, ¿no? Y luego también lo que he querido hacer es poner en valor, pues bueno, muchas narrativas sobre esta cuestión, acuerdos internacionales, leyes, que ha costado muchísimo poner en marcha. Es todo un reto humano y que a veces se relativizan o no se toman en consideración o directamente se desprecian, ¿no?, y tienen un valor enorme, ¿no? Bueno, dicho esto, pues bueno, comentar un poco el libro, ¿no? El libro tiene 6 partes, tiene 5 capítulos, que ahora explicaré, voy a surfear un poquito por cada uno de ellos, ¿no? En el primer capítulo lo que hago es, bueno, hablar un poco de por qué hablamos de crisis ecosocial. Luego hablo un poco del papel de la orientación profesional, especialmente en las políticas de empleo. Hablo de cómo se ha construido el marco de economía verde y de competencias verdes. Hablo también un poco de las bases de intervención en orientación profesional, ¿no?, un repaso, y luego hago el último capítulo, pues bueno, hablo mucho de lo que es la orientación verde, la Green Career, y también me he lanzado a hacer una propuesta de intervención. No solo hacer un repaso de lo que hay, sino que he planteado un modelo de intervención holístico, ¿no?, que yo creo que plantea muchos de los debates, ¿no?, que tenemos en mente, ¿no? Y luego he metido 2 bolas extras, ¿no?, que yo veía que era muy interesante estas 2 bolas extras. Una cartografía de términos, un glosario de términos que tienen que ver con transición ecológica, ¿no?, y todas estas movidas, ¿no?, porque hay un chaparrón de conceptos a veces que conviene delimitar, ¿no?, o hacerse cargo. Y luego también un mapa, una cartografía de los debates actuales que hay sobre la materia, ¿no? Y hay diferencias, hay diversidad de opiniones, y yo creo que a la hora de
interactuar con la gente que tenemos en clase o que tenemos en servicios de orientación o en sostenibilidad, ¿no? En educación ambiental, creo que es bueno también saber dónde están los ejes de debate y por dónde se puede situar o colocar cada una de las personas, ¿no? Bien, sobre el primer capítulo, cuando hablamos de crisis ecosocial, pues bueno, ya hacemos toda una serie de evidencias científicas demoledoras, ¿no? Sobre la materia. Entonces tenemos, bueno, se hace mención a, pues bueno, a la huella ecológica, ¿no? Que ya plantea que desde los años 70 pues, nos estamos comiendo más de un planeta al año, necesitamos más de un planeta, con muchas diferencias por países. Hay países que les sobra planeta, pero hay otros países, especialmente Golfo Pérsico, Oriente Próximo, que necesitarían muchísimos planetas, ¿no? Para mantener ese ritmo. Se plantea, pues, bueno, la conocida metodología de los 9 límites planetarios, que seguro que conocéis, ¿no? Que hace el Centro de Resiliencia de Estocolmo, que plantea la metodología del semáforo, ¿no? Verde, vamos bien; naranja, ojo; rojo, cuidado, ¿no? Alerta, sobre 9 dimensiones que tienen que ver con los equilibrios del sistema Tierra, ¿no? Entonces, es una metodología que está indicando que se está acelerando algunas cuestiones, ¿no? A peor. Hay algunas otras que van mejor, por ejemplo, esta es la última referencia, ¿no? Hay cosas que vamos bien, ¿no? Como el tema de aerosoles o la capa de ozono, pero vamos muy mal con todo el tema de las nuevas entidades, ¿no? Que hemos generado el ser humano, que no existían en la naturaleza, como por ejemplo el tema de microplásticos y demás. Vamos muy mal con el tema de los flujos bioquímicos, ¿no? Todo el tema de suelos, contaminaciones del suelo, ¿no? Nitratos, ¿no? Vamos muy mal con el tema de la biosfera, ¿no? El tema de los ecosistemas, extinción de especies, ¿no? Y con el clima, luego podemos hablar, en principio no está en las partes más complicadas de momento, ¿no? Pero desde mi punto de vista, y esto lo podemos debatir también, es una clave de bóveda, ¿no? Y es que conforme vayamos peor en el cambio climático, va a afectar absolutamente a todo, ¿no? Por cada décima de temperatura que suba, ¿no? Hablo también de los datos de concentración de CO2, ¿no? Partículas por millón, con los datos oficiales que nos da la NASA, ¿no? El observatorio de Mauna Loa, que está en medio del Pacífico, ahí en Hawái, buen sitio. Y estos datos que nos indican que tenemos actualmente 430 partículas por millón, que eso es el doble de la era preindustrial. Y eso es la mayor cifra en los últimos 800.000 años, ¿no? Nunca en los últimos 800.000 años ha habido semejante crecimiento de partículas. Estos datos diréis, ¿cómo se sacan estos datos? Y es analizando las capas de hielo del Ártico que se mantienen de esa época, ¿no? Y ahí sacan la concentración que hay de partículas. Entonces, ha habido distintas oscilaciones, pero nunca tanto como hasta ahora y nunca tan rápido, ¿no? Y no solo eso, sino que si observamos los últimos datos sobre el paleo-CO2, ¿no? Que son los análisis que se hacen en sustratos geológicos sobre las concentraciones de CO2 que había, tenemos los datos actuales, 430, serían los datos que no se han vuelto a dar en el planeta desde hace 14 millones de años, ¿no? Y hay que recordar que el género Homo surgió hace 2,4 millones de años y el ser humano solo llevamos 300.000 años. O sea, esto significa que ningún Homo sapiens, ni ningún género Homo ha vivido con las concentraciones de CO2 que tenemos ahora, ¿no? O sea, estamos en un escenario nuevo como especie, ¿no? Desde el punto de vista climático. Vale, bueno, salen bastantes datos, ¿no? Se habla del Holoceno y demás, ¿no? Los cambios de temperatura, como estos 11.000 años de temperatura constante que han permitido la civilización se están viendo alterados. Datos potentes de la concentración energética que supone la concentración que se está acumulando, ¿no? en la atmósfera, ¿no? Y en los océanos, ¿no? Equivalente en bombas de Hiroshima, 16 bombas de Hiroshima por segundo, ¿no? de energía que nos está reflejando al exterior, ¿no? Bueno, distintas estadísticas sobre la evolución de la concentración. Parece que no estamos en los escenarios peores que se planteaban hace 15 años, pero tampoco en los mejores, ¿no? Y este artículo muy interesante, ¿no? De los 3 popes, ¿no? de este año, 2026, que ahí está Rockström, ¿no? de Estocolmo, que plantea cómo pasamos de un sistema Tierra estabilizado desde el punto de vista climático, nos estamos deslizando a unos puntos de cambio
Y esos puntos de cambio serían deshielo del Ártico, deshielo de Groenlandia, flujo de agua fría al Atlántico, que lo que está haciendo es modificar la corriente del Atlántico, y eso cambia todo el clima en las dos orillas, ¿no? Y ahí tenemos que decidir qué hacemos, ¿no? Si volvemos a un sistema Tierra estabilizado desde el punto de vista climático o ya nos metemos en una frontera planetaria a una Tierra invernadero, ¿no? Vale, estos son datos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto justifica un poco el porqué de esta emergencia climática o ecológica, ¿no? Y por qué muchas personas, ¿no? Y todo el mundo científico estamos preocupados, ¿no? Por este tema. Bueno, cambio de tercio y luego planteo en el libro, pues bueno, ¿qué es esto un poquito de la orientación profesional? ¿No? Hablo un poco del concepto, de su desarrollo histórico, ¿no? Bueno, voy a ir muy ligero, ¿no? Pero sobre todo me interesa algunas perspectivas, ¿no? Algunas perspectivas de interés. De esta parte del libro me interesa algunas perspectivas teóricas que explican la intervención hoy en día, ¿no? Orientación profesional, ¿no? Y es como, bueno, se plantean algunas cuestiones del constructivismo, del socioconstructivismo, de la psicología positiva, de la importancia de las competencias emocionales, ¿no? La inteligencia emocional, la inteligencia relacional, ¿no? Para interactuar, ¿no? con las personas usuarias, ¿no? O algunas teorías muy interesantes, ¿no? Que por lo menos en mi trayectoria y en muchas trayectorias, ¿no? Que observo, pues hay que saber gestionar, ¿no? O contemplar, ¿no? Por ejemplo, la incertidumbre positiva de Helat, ¿no? Que habla de cómo estamos tomando decisiones en entornos cambiantes, ¿no? Y hay que tener en cuenta las emociones, ¿no? En nuestra trayectoria, incluso las emociones negativas. El diseño de vida y carrera de Savicax, ¿no? Que habla de pues bueno, cómo estas carreras se dan ya de una manera no lineal, en entornos impredecibles, ¿no? Donde es clave la construcción de narrativas, ¿no? Y la construcción de las propias historias de vida, ¿no? O sea, dotarte de un guión a lo largo de tu trayectoria vital que le dé un poco de sentido y coherencia un poco a tu trayectoria en la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es donde este autor, por ejemplo, plantea la importancia del significado del propósito vital y demás, ¿no? La teoría del caos, ¿no? En las carreras, vaya. Pues bueno, que habla de la influencia de lo aleatorio, de las experiencias impredecibles, ¿no? De cómo creemos que tenemos más control de nuestras vidas del que realmente tenemos, ¿no? Entonces van dando todo un marco teórico para gestionar otro tipo de incertidumbres de las que vamos a hablar, ¿no? Que vienen de toda la crisis climática, ¿no? Yo soy muy fan de esta teoría, la casualidad planificada, ¿no? Cómo el azar, la suerte, la casualidad juegan un papel importantísimo en las vidas, ¿no? Hay que saber casi planificarlo, ¿no? Es interesante. Y luego la teoría de la U, ¿no? Que es la teoría que está ahora marcando un poco la tendencia de este Pope, ¿no? Que es Otto Scharmer, ¿no? Que es alemán en Estados Unidos, del Instituto Presenting, ¿no? Y que habla de, pues bueno, se introduce todo este marco de pensamiento sistémico, más holístico, de cómo hacer el cambio interior para poder activar cambios sociales más significativos, ¿no? Entonces yo creo que es muy sugerente, ¿no? Y en lo que yo planteo, pues bueno, me apoyo también en alguna de sus reflexiones, ¿no? Este es el esquema, ¿no? De la teoría de la U. Entonces, bueno, yo en esta parte lo que trato de explicar es que hay marco teórico en orientación profesional para tratar de explicar una nueva hornada de incertidumbres, ¿no? Que vamos a tener que gestionar también en nuestras vidas y en nuestras trayectorias profesionales, ¿no? Bien, luego hay toda una parte en la que hago un repaso de la orientación profesional en las políticas de empleo, ¿no? Y aquí hago todo un repaso de la construcción del marco, especialmente en Europa, ¿no? Por distintas épocas, desde el comienzo del siglo, que viene muy marcado por las crisis de empleo juvenil de los 80 y 90, las reconversiones, ¿no? Donde se habla mucho de empleabilidad, de adaptabilidad, distintos conceptos, ¿no? De habilidades de gestión de la carrera, de orientación permanente. El crack de 2008, que alguna gente, pues bueno, lo vivimos muy en directo, ¿no? Otra gente no le tocó tanto, ¿no? Pero que fue muy convulso, ¿no? Y en donde los servicios de orientación profesional, especialmente en el sur de Europa, se vieron muy colapsados, ¿no? Por todo ese crack que hubo, ¿no? Y hay toda una serie de narrativas, ¿no? De
sincronización de políticas activas de empleo y pasivas, el tema de flexseguridad, ¿no? el tema de trabajo, mercados de trabajo transicionales. Esa larga digestión del crack del 2008, ¿no? hasta el 2020, ¿no? en el que ya Europa fue aprendiendo de cómo gestionar este tipo de crisis, ¿no? si hay gasto público o intervención del Estado o no. Aparecen iniciativas interesantes como el Pilar Europeo de Derechos Sociales del 2017, ¿no? y aparecen narrativas yo creo que más interesantes, ¿no? Por ejemplo, el cambio del rol en los servicios de orientación profesional, ¿no? de la colocación-inserción a facilitar la orientación y dirigir transiciones, ¿no? O algo que yo estoy viendo ahora mismo, ¿no? en mi experiencia profesional, ¿no? el tema de los equipos interdisciplinares, ¿no? Cómo introducir los elementos pues de psicología, de intervención social, de educación social, ¿no? en toda esta materia, ¿no? Vale, ahí van saliendo distintas narrativas, ¿no? y distintos trabajos. Tardaron 12 años en la siguiente crisis, ¿no? del 2008 hasta el 2020, que fue la crisis del COVID-19. Luego tardaron solo 23 meses en la siguiente crisis, que fue la guerra de Ucrania. Y entonces, bueno, ahí va apareciendo toda una serie de narrativas sobre el sistema de orientación profesional en el que bueno, se mejora el marco teórico, se mejora la intervención, hay una mayor inversión pública y se empieza a hablar también de la doble transición, ¿no? que ya es un concepto que ya se ha quedado, ¿no? que es la doble transición en materia de tecnología y el tema de transición ecológica también, ¿no? Hay otro concepto que es el de la triple transición, ¿no? que especialmente lo están utilizando mucho en Cataluña, que sería transición digital, ecológica y también social, ¿no? Yo creo que es interesante. Bueno, ahí se repasa un poco cómo se plasma todo eso en España, se hace también un apartado en el libro sobre el rol que se juegan estas políticas de empleo y luego ya nos metemos con toda la parte de economía verde, ¿no? Nos metemos en cómo se ha ido construyendo todo el marco de economía verde. Entonces, bueno, ahí se hace un repaso a las referencias internacionales, primero a nivel mundial con los principales acuerdos, ¿no? que hubo, donde destaca pues, desde el protocolo de Kioto a la Agenda 2030 y sobre todo el Acuerdo de París, ¿no? que es la referencia, y luego toda la cantidad de acuerdos europeos donde sin ninguna duda destaca el Pacto Verde Europeo, ¿no? que es pues, bueno, el Green New Deal, ¿no? que hemos tenido en Europa y lo significativo que ha sido. Yo sitúo en el libro el cenit que hemos tenido a nivel internacional en materia de importancia de la economía verde, empleos verdes, ¿no? y políticas climáticas en ese periodo del 2020 a 2023, ¿no? donde coincide el Pacto Verde Europeo 2019, el gobierno de Estados Unidos de la época con el Build Back Better Plan y la IRA, ¿no? que plantea como un pacto verde de Estados Unidos, y especialmente China, ¿no? En el año 2020, Xi Jinping en Naciones Unidas plantea la Revolución Verde de China, planteando el pico de emisiones de China para el 2030, ¿no? cosa que ya parece, ¿no, Marc? Luego podemos hablar que llevan ya más de 20 meses en meseta, ¿no? que no suben las emisiones, incluso bajan un poquito, y sobre todo para el 2060 la neutralidad climática, ¿no? Europa la planteó para el 2050, que es net zero, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde se empieza es un momento cumbre en el que se habla, bueno, vamos a transformar la economía, hace falta empleos verdes, competencias verdes, cualificaciones verdes, hay que cualificar el papel de la AFP, entonces allá aparecen los cuellos de botella, ¿no? y donde se dan unos acelerones en las narrativas muy importantes, ¿no? Bueno, se plantea el concepto de empleo verde, ¿no? y se asocia, interesante la asociación entre empleos verdes y empleos decentes, y bueno, distintas narrativas que hay en Europa, ¿vale? En materia de... Bueno, luego llega la crisis de la invasión rusa de Ucrania, ¿no? en la que otra vez nos vuelve a recordar la importancia de la soberanía energética, de las renovables, la dependencia de los combustibles fósiles, quién los tiene y en qué condiciones nos quiere vender, ¿no? Se hace referencias a muchos informes internacionales, ¿no? que hablan de... Por ejemplo, el Foro Económico Mundial, ¿no? que nos plantea cómo se habla de brechas de competencias, ¿no?
y que esas brechas de competencias pueden suponer barreras para las transformaciones tan importantes, ¿no?, que tenemos que acometer, ¿no?, en el tema de empleo y en el tema de sostenibilidad, ¿no? Otros informes que hablan también de los enormes costes de la crisis ecológica, ¿no? O sea, este crecimiento que estamos teniendo, poco preocupado por las políticas climáticas, realmente es antieconómico, ¿no?, porque está generando unos enormes costes por la inacción, ¿no? O este gráfico que nos plantea el Foro Económico Mundial, pues bueno, los principales riesgos, y uno era el principal, un conflicto armado de alto nivel, ¿no?, que es lo que tenemos ahora prácticamente con Irán, y luego los efectos de los golpes de las crisis climáticas, ¿no?, o efectos meteorológicos, ¿no? O sea que tenemos todo lo mejor de cada casa, lo tenemos ahora en este momento, ¿no? Bien, hay distintas referencias sobre el marco español. Hago mención también a lo que yo creo que es el mejor referente que hay en España sobre empleo verde, que es este trabajo de la Fundación Biodiversidad, ¿no?, que es Empleo y Transición Ecológica, que aquí ya va hablando, ¿no?, de los riesgos de los impactos desiguales en las distintas zonas. Se plantea de la orientación verde como una oportunidad para reducir situaciones de vulnerabilidad, ¿no?, y ese enorme esfuerzo que tenemos que hacer por reorientar, recualificar a muchísimas personas, ¿no?, digamos, transformar empleos marrones en empleos verdes, ¿no? Bien, ahí se va haciendo todo un repaso sobre competencias verdes. Por ejemplo, esto es muy interesante de la OIT, ¿no?, cómo plantea cómo la transición ecológica puede crear millones de empleos a condición de invertir grandes cantidades en economía circular, reconversiones, reubicaciones masivas, ¿no? O sea, lo que se está planteando es darle la vuelta al calcetín, darle la vuelta a la tortilla a escala planetaria, y eso es complejísimo. Yo creo que es el mayor reto que ha tenido la humanidad, sin ninguna duda. No se va a hacer en una legislatura, es un proyecto de generación o generaciones, y eso implica políticas, ¿no?, que empujen. Creo que solo con el esfuerzo de pequeñas iniciativas sociales no se va a lograr, hace falta el papel del Estado emprendedor, ¿no? Y ahí es donde, pues bueno, todo tipo de políticas educativas, formativas, también de la orientación, puede jugar su papel, ¿no? Vale, se habla mucho del tema de competencias verdes, las herramientas que tiene la Unión Europea para medirlas, ¿no? Y se hace mención a lo que yo creo que es el mejor marco sobre competencias verdes que se ha creado en Europa, es el Green Comp, ¿vale?, que lo genera la Unión Europea y que además plantea un nuevo concepto de sostenibilidad, ¿no? Ya no son las tres esferas en el mismo nivel, ¿no?, de sostenibilidad económica, social y ambiental, sino que pone primero lo ambiental, ¿no?, luego lo social y luego lo económico, ¿no? Yo creo que es un marco bastante innovador, ¿no? Entonces, plantea 4 ámbitos de competencias de sostenibilidad y para mí el más interesante es el de asumir la complejidad de la sostenibilidad, ¿no? Y es lo que hemos dicho, no solo plantar árboles, sino esa visión de pensamiento sistémico, de la complejidad, ¿no?, del esfuerzo que hay que hacer, de las alianzas. Yo creo que es muy interesante todo este marco, ¿no? El otro día estuvimos hablando de él también, además, cuando vino Miriam Campos con el libro. Vale, se hace mención a distintos informes, ¿no?, y se hace mención a una actualización que tuve que hacer del libro. El libro yo lo acabé en el 2025, en mayo, y desde mayo del 2025 han pasado muchas cosas, ¿no?, y muchas cosas a peor, ¿no? Entonces, tuve que hacer una actualización, ¿no? Pero bueno, el cambio de tendencia que se plantea en toda esta construcción de economía verde, de competencias verdes que se ha ido construyendo en las últimas décadas, ¿no?, que fue un crecimiento sostenido, ¿no?, y muy, muy interesante, quizás con unas bases un poco naif, ¿no?, que pensábamos que todo el mundo estaba a favor, todo el mundo a favor de los empleos verdes, de la sostenibilidad, de las renovables. Luego hemos ido viendo que la cosa es más compleja, ¿no? Y entonces, ese marco que se fue construyendo durante décadas, vimos cómo ya empezó a fracturarse en 2023, en las elecciones provinciales de Holanda, donde apareció el Partido de los Agricultores, ¿no? Luego las movilizaciones de 2024, ¿no?, de esa invierno-primavera, ¿no?, donde legítimas movilizaciones agrarias pues, se convirtieron o introdujeron un elemento muy importante anti-agenda verde europea. Las siguientes elecciones europeas del 2024, ¿no?, con desplazamientos electorales y, por supuesto, el segundo mandato de Trump, ¿no?, que
a diferencia del primer mandato de Trump, en el que dijo, oye, yo me voy de los acuerdos climáticos, allá os quedáis, haced lo que queráis, en este segundo mandato de Trump lo que ha dicho, no, yo ahora no paso, sino que voy a saco a por vosotros. Voy a ir a por las políticas de descarbonización, a por todo lo que tiene que ver agenda verde, a tope de economía fósil y nada de placas solares y demás, ¿vale? Entonces, todo eso lo que hizo fue cambiar. Ya el año pasado cambió la narrativa, ¿no?, de esos consensos en materia de agenda verde y crecimiento verde pues a distintas narrativas, ¿no? El tema de rearme, el 5% del PIB para armas y bueno, cambió la prioridad, ¿no? Vale, cambió la prioridad, cambiaron las narrativas, pero no cambiaron los efectos del cambio climático, ¿no?, y los desastres, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí salen distintos informes, ¿no?, que nos dicen, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente te dice cómo se están por cada 1 millón de euros que se plantean en soluciones basadas en la naturaleza, se están invirtiendo 30 en acciones que son directamente perjudiciales, ¿no?, que no solucionan los problemas climáticos, ¿no? O bueno, cómo se está cambiando un poco las narrativas, ¿no?, en la materia. Quizás ha habido estos años un agotamiento, ¿no?, una saturación del discurso, ¿no? No puedes estar continuamente tensionando a la sociedad de que estamos ante el límite climático, eso agota, ¿no? La gente no puede estar continuamente con ese tipo de situaciones, ¿no? Pero están los efectos climáticos, ¿no? Ahí hay una foto de la Dana, de Valencia, estas son el mapa de Europa son los incendios del 2025, ¿no? Cada punto son incendios de más de 5.000 hectáreas, entonces bueno, los efectos están ahí, ¿no? Vale, y luego llegó la actualización del libro que os comentaba, la actualización de la actualización, hice una actualización en marzo, pero le pedí hacer otra de urgencia en abril, ya que el año empezó fuerte, ¿no? Empezó con el tema de Venezuela, los efectos secundarios con Cuba, ¿no?, que ha tenido décadas para electrificarse y vivir del sol, que hay bien de sol en Cuba, pues bueno, lo están haciendo un poco tarde, y especialmente el tema de Irán, ¿no? El tema de Irán, en el que pues bueno, es un conflicto que no está inacabado, no sabemos si va a estar acabado, y que, como algunos autores plantean, es el mayor proceso de autodestrucción, ¿no?, de infraestructura fósil que ha habido en la historia. Nos están bombardeando continuamente. Esta, por ejemplo, es la planta de Ras Taura, en Arabia Saudí, que mandó Irán varios drones, y esta es la mayor planta de refinería del planeta. Era, ¿no? Era la mayor planta de refinería de combustible fósil del planeta, ¿no? El 20% de lo que genera Arabia salía de ahí, ¿no? Entonces, claro, no sabemos si van a llegar a un acuerdo o no, pero lo que sí que parece claro que los efectos se van a ir notando, ¿no? Ya se notan en el precio de los combustibles, en la dependencia de los combustibles, ahora nos volvemos a acordar de las renovables, de la electricidad, de lo que implica no solo de medio ambiente, sino de soberanía, de seguridad y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso, para toda esta atmósfera que estamos planteando, yo creo que es positivo, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo, moderador? Pues tendríamos que ir... Venga, vamos a acelerar. Entonces, el último capítulo, para generar ya un poquito de debate, en el último capítulo hablo de la orientación verde, de su padre, que es Peter Plan, este señor tan simpático de Dinamarca, ¿no?, que es el primero que empezó a reflexionar los modelos clásicos de orientación de clases medias blancas en Europa y en Estados Unidos, ¿no?, y plantea pues bueno, otro tipo de sensibilidades, ¿no?, en la materia, ¿no?, otro tipo de afrontamiento. O sea, la orientación profesional siempre ha tenido una sensibilidad social ante las cuestiones sociales o de empleo, y él plantea también que dé respuesta a las nuevas problemáticas medioambientales también, ¿no?, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Vale, este autor además hace una mención muy interesante a tener en cuenta influencias no occidentales, ¿no?, de culturas no occidentales, ¿no?, de cómo esta vinculación con lo comunitario, con lo social, con la naturaleza se mantiene en otras culturas, ¿no? Desde algunos ejemplos de la India, ¿no?, pues bueno, el desarrollo de las etapas de carrera en la India, el indicador de felicidad nacional bruta de Bután, ¿no? Fijaros qué bandera tan chula en Bután, ¿eh? Yo me iría a vivir allá a Bután, con ese dragón, ¿eh? Tailandia, con la economía de la suficiencia, ¿no?, que la creó nada más y nada menos que el rey de Tailandia en el año 92, ¿no?, que habla un poco de la racionalidad, los equilibrios con la naturaleza, ¿no?
Los valores inuit en toda la zona de Groenlandia, Alaska, ¿no? Muy interesante, ¿no? Esa de conocer y vivir en esa tierra maravillosa, conocer la geografía, la fauna, las luces, sentir la belleza y la dureza, ¿no? O sea, es también muy indígena, ¿no? Y además utilizan palabras que es imposible de pronunciar, ¿no? Luego también muy interesante el tema de Nueva Zelanda, ¿no? Que fue pionero en unir derechos humanos y derechos de la naturaleza, ¿no? Fue el pionero a nivel mundial en otorgar personalidad jurídica propia a algunos entornos naturales, ¿no? Muy vinculados por los valores naturales, pero también a la cosmovisión maorí indígena, ¿no? Ahí tiene que ver, pues, por ejemplo, el río Wanganui, ¿no? Que es un río sagrado para los maorís, ¿no? Y entonces ahí tuvieron esa protección jurídica, esa personalidad jurídica, que luego se exportó a Europa, y la primera vez que se exporta a Europa es precisamente en España con la Ley de Protección del Mar Menor, en Murcia, ¿no? Fue pionero en Europa, ¿no? Este modelo. Bueno, tenemos toda la influencia del buen vivir a nivel latino, especialmente del sur de América, centro-sur de América, y especialmente el concepto de vida buena, ¿no? Que es un concepto más vinculado a la tradición filosófica europea y que habla, pues bueno, esto de replantear un poco las relaciones con uno mismo, con el resto de personas que te acompañan y con la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, es una noción flexible, ¿no? Que lo que plantea es, bueno, replantearte tu vida, ¿no? Para poder ser un poco más coherente en estos tres ámbitos, ¿no? Este es el librito de nuestra amiga Carmen Madorrán, de Tafalla, joven filósofa, profesora en Madrid, ¿no? Que la verdad que aprendimos bastante con ella. Bien, entonces, bueno, ¿qué es lo que planteo yo para acabar? Pues bueno, planteo el modelo de orientación para la vida buena y el poscrecimiento, claro. Ahí planteo como una doble mirada, ¿no? Hacia un horizonte de vida buena en el plano individual, ¿no? Como reflexión, y luego el concepto de poscrecimiento desde el punto de vista social y colectivo, ¿no? Y además elijo poscrecimiento por las connotaciones que tiene, ¿no? Que es de crecer, pero crecer de otra manera, ¿no? Y bueno, ahí planteo toda una definición, planteo toda una serie de principios y lo sintetizo en este gráfico, ¿no? Yo sobre todo quería un gráfico que sintetizara el marco teórico, ¿no? ¿Y qué es lo que planteo? Pues bueno, planteo a la hora de intervenir con personas en materia de orientación, planteo, pues, y en el caso de que se pueda tener varias sesiones, ¿no? y afrontar un proceso dialógico, pues bueno, partir de ser un doble equilibrio, ¿no? Tener en cuenta las cuestiones más mentales, ¿no? De empleabilidad, futuro, cualificaciones, pero también los sentimientos, el propósito que tiene la vida, que tienen las personas, ¿no? Las emociones, un equilibrio entre el propósito vital tuyo, ¿no? De para qué estás aquí en esta vida, y combinarlo con el propósito social, ¿no? Pues esas competencias más ciudadanas, éticas, ¿no? De participación social. Y luego planteo 14 factores, que serían como 14 elementos en los que poder tener un diálogo con las personas, ¿no? No se trata de ser directivo, sino que lo que hay que hacer es invitar a las personas a que reflexionen, ¿no? Y entonces planteo una escala que va desde las posiciones más marrones, ¿no? Que serían poco vinculadas a la economía verde, digamos, o la transición ecológica, y cómo ir avanzando en distintos ítems, por distintas escalas, hasta reflexiones más profundas, en el caso de que se puedan llegar. ¿No? Entonces, bueno, ahí planteo todo un abanico de elementos que yo creo que serían útiles hoy en día para poder reflexionar, ¿no? Planteo asimismo que no vale el café para todo el mundo, sino que hay que segmentar. Vivimos en una sociedad muy diversa, en la que hay distintas opiniones, y en esta materia hay distintas opiniones, aunque los datos nos dicen que no va de izquierdas y de derechas, sino que tenemos opciones en los dos lados que son muy razonables en este ámbito, ¿no? Pero hay que utilizar narrativas distintas, ¿no? O estéticas distintas a la hora de interactuar con ellos. Vale, bueno, esto es un poco con el tema del enfoque dialógico, y luego sería, pues bueno, un poco el glosario. Pero bueno, yo creo que por el momento suficiente, ¿no? Y así damos pie a la gente para que hable. ¿Sí? Sí, pues muchas gracias por la intervención, que ha sido 50% más larga de lo esperado, pero
pero como era lo central del asunto, pues ¿para qué lo vamos a cortar, no? Pero como los que ya conocéis cómo son estos actos, aunque parece muy natural, está todo súper guionizado, ¿no? Y ahora me tocaba a mí decir algo, entonces yo voy a intentar recuperar parte del tiempo perdido. Entonces yo voy a decir solamente 2 ideas que me ha sugerido el libro. Luego le doy la palabra a Marc, que tiene unas reflexiones más serias que las mías, que son... Y luego pasamos a comentarios del público y luego contestas a todo, ¿vale? Pues nada, mis 2 ideas son, la primera, o sea, es un poco de mirar desde el fondo del corazón. Lo primero que me sorprende, o sea, lo primero que quiero transmitir, es la primera vez que me dijo que había escrito un libro sobre esta cosa, que dije, ¿qué? O sea, esto es un tema, o sea, sobre esto se puede hablar. Porque claro, cada uno venimos de la historia que venimos. Y yo de la física y de la tecnología electrónica, pues a mí pensar que la orientación profesional y la crisis ecosocial fueran cosas que tuvieran algo que ver, me parecía... Bueno, nunca se me había ocurrido. No es que me parezca sorprendente, es que nunca mis procesos mentales nunca habían pasado por ahí. Y luego cuando te pones a profundizar y a verlo, te das cuenta de que tiene muchísimo que ver en los 2 sentidos, ¿no? O sea, la orientación profesional sobre la crisis ecosocial, creando conciencias, vocaciones y sugiriendo posibilidades, y viceversa, ¿no? La crisis ecosocial sobre las carreras profesionales y, por tanto, la orientación sobre ellas, creando oportunidades y cambiando drásticamente el tablero de juego y, además, de manera muy rápida, ¿no? Entonces, pues bueno, la simple toma de conciencia de la existencia de esas relaciones ya me parece algo sorprendente y que merece la pena, y que es un ejemplo de la, ¿no? Apuntado, decía antes, la complejidad de la sostenibilidad. O sea, es complejo de una manera que cuando tú crees que era complejo, viene alguien y te enseña relaciones que no habías visto, ¿no? Y más capas de la cebolla esta de la complejidad. Y la segunda, porque es una complejidad muy delicada, además, es el problema de la responsabilidad, por no decir moral, diré deontológica, de la orientación, en realidad de todo lo que tiene que ver con la educación, porque hay una línea muy delgada entre, cuando tratas con personas, entre ayudar y mostrar, que es lo que hay que hacer, y dirigir y adoctrinar, que es lo que no hay que hacer, pero que la línea es delgadísima entre esas 2 cosas. Entonces, pues bueno, también el descubrir, como desconocedor de toda la teorización de la orientación profesional, que existe tantísima reflexión, tanto marco teórico y guías que ayudan a eso, yo creo que al final, por mucho marco teórico, sigue siendo una línea delicada y está ahí la personalidad y la integridad personal para defender esa frontera. Pero bueno, pues en cualquier caso, reflexiones alrededor de este asunto que también me parecían interesantes. Entonces, pues, my 2 takes, ¿no? Mis 2 ideas clave, más allá de todo lo que se ha dicho, ¿no? Y de lo esencial, pues serían esas 2 y Mar para ir al turrón más centradamente. A mí me dan 5 minutos y espero sacar el tiempo. ¿Cómo no? Lo primero que quiero deciros a todos, y muy especialmente, es que llega en un momento muy oportuno. La transición ecológica, pero también la inteligencia artificial, están generando una enorme ansiedad en millones de trabajadores que no saben si su empleo tiene futuro o no. Y sobre todo el discurso de la descarbonización, los empleos verdes, las competencias sostenibles, que llenan portadas y documentos de política, pero muy pocas veces se baja al nivel del individuo concreto, al de ese chaval de 17, 18 años que tiene que tomar una decisión sobre qué hace con su vida, hacia dónde la lleva, a qué se dedica, sobre esa vida laboral. Y este libro hace exactamente eso, baja a lo macro al nivel del individuo, conecta ese gran relato que nos has explicado al principio de la transición ecológica con la pregunta muy concreta de cómo acompañar a las personas que tienen que tomar una decisión para afrontar ese cambio en su vida personal, profesional y social. Y eso no lo hace casi nadie, con lo cual esa es la primera cosa. Lo que el libro además hace muy bien y creo que es muy difícil de hacer es tender puentes entre esas 2 literaturas,
que rara vez se hablan, la de la política climática, de los grandes números del planeta, de lo mal que vamos, y la de la orientación profesional, que es cómo podemos hacer pequeños cambios, a qué nos podemos dedicar, qué profesión podemos tener que responda ante esos retos, ¿no? Eso requiere dominar ambos campos, el de la política grande y el de la orientación profesional en lo grande, en lo pequeño, y eso lo hacen los 6 capítulos del libro, ¿no? Yo valoro especialmente los anexos, las bolas extras que has dicho, especialmente el anexo de vocabulario, del glosario, porque creo que tiene un gran valor pedagógico real en aterrizar en muy poquitas palabras un montón de vocabulario que está por ahí pululando y que a veces se complejiza, se complica, que no acabas de entender la diferencia entre un colapsólogo y un decrecentista. ¿En serio? Y se lo he dicho antes, yo creo que sé cosas y aún así lo he encontrado especialmente útil y creo que está muy bien. Y luego también me parece súper interesante la intervención concreta, no solo el diagnóstico, ese capítulo final, este gráfico que nos has dejado aquí, en que hace un camino en el que, bueno, pues hasta donde se pueda llegar, porque no con todo el mundo se puede llegar a todas partes. Entonces, que no sea solo un diagnóstico, sino que sea una proposición de intervención concreta, reconociendo los límites, entendiendo que tienes que tener una persona enfrente a la que tienes que conocer, que puede venir de caminos distintos de la vida, pero que tiene orden, y de esa manera tan completa entre el propósito vital y el propósito social y hacia dónde quieres llevar tu vida profesional, está súper bien. Desde mi perspectiva profesional y personal, que como sabes tiene que ver con la historia de la energía, quiero añadir algo que igual el libro no desarrolla, pero creo que complementa, que es que la transición energética no es lineal, no pasa en todos sitios a la vez, no es un proceso ordenado, ni lo va a ser, y donde los empleos verdes aparecen no son necesariamente donde han desaparecido los empleos que la transición verde elimina. Ni con la misma velocidad, ni en los mismos sitios, y que la historia de las transiciones energéticas tienen eso, que siempre hay una brecha temporal, geográfica, social, a que va a haber grupos que van a sufrir de la transición, va a haber grupos que van a ganar transición, pero casi nunca coinciden en el mismo sitio, porque podríamos entonces transformarlo uno por lo otro. Entonces, esa brecha vive mucho sufrimiento y esa brecha es probablemente exactamente donde opera esta orientación verde que propones, igual no como solución para todos los problemas, porque eso sería excesivo, pero sí como acompañamiento necesario e imprescindible para esas personas que transitan entre un mundo que está terminando o esperamos que está terminando y ese mundo nuevo que no acaba de nacer, que estamos ahí en el sufrimiento de ver cómo nace, pero que no acabamos de saber exactamente cómo va a ser. El mundo de la incertidumbre, que también reflejas muy bien en el libro, el tomar decisiones bajo incertidumbre, nos cuesta un montón y acompañar en eso es complicado. Por eso creo que el libro está en un lugar muy concreto, no solo un manual de orientación, también un instrumento de política activa de empleo para tiempos de transición y de incertidumbre. Y por eso creo que no es un libro solo para orientadores y orientadoras profesionales, y sé que hay algunos en el público. Es también, creo, un libro para gestores de política de empleo e información, para sindicatos y agentes sociales en esta transformación, para que no se pongan de frente directamente contra la agenda verde, sino que intenten entender cómo pueden transformarse ellos y a su vez asomar, ayudar en esa transformación. Y en general para cualquier profesional que sienta que su sector está cambiando, que no sabe muy bien hacia dónde, que intente verlo en esa perspectiva de que igual es a mejor y que igual puede buscar un propósito en esa transformación. Por tanto, creo que has hecho un trabajo de síntesis que el campo necesitaba. Un problema enorme, que has dicho civilizatorio, lo es, donde vamos a necesitar reorientar a millones de personas en un contexto de cambio sistemático. E insisto que probablemente no es solo la transición verde, yo creo que la IA nos reta en maneras similares y con incertidumbres parecidas y probablemente van a ir juntas, y lo has convertido en algo de alguna manera accionable, algo sobre lo que se pueden tomar decisiones o sobre lo que se pueden tener conversaciones de distinta profundidad con distinta gente. Has construido puentes entre la urgencia ecológica y la vida laboral concreta de personas concretas que tienen que tomar decisiones concretas sobre qué hacer y qué estudiar, y yo creo que eso es exactamente lo que hace este libro especialmente útil, y por eso también te quería dar la enhorabuena y a todos nosotros por tenerlo.